Buenos días. Hoy les vamos a hacer una breve presentación de los derechos constitucionales fundamentales que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano. Pues vamos a presentarles primordialmente la Constitución Política de Colombia. Vamos a presentarles los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos de sus orígenes, y ahí vamos a presentarles los derechos humanos, los derechos constitucionales fundamentales, y por último también les vamos a presentar los mecanismos de protección que existen frente a este tipo de derechos. Se me olvidó decirle que venimos del área de Facultad de Derecho, estamos en el grado de tercer semestre y pues estamos haciendo la presentación del último partido de derechos humanos. Por eso la presentación. Bueno, ok chicos, yo les voy a presentar los orígenes y la clasificación de esos derechos fundamentales y sus generalidades como nacieron. A continuación les voy a explicar las generalidades de los derechos humanos. Primero que nada debemos comprender la distinción de estos dos conceptos entre derechos humanos y mecanismos individuales. Sin embargo, no siendo eso mismo, podemos definir esa definición. Primero, los derechos humanos son todos derechos inherentes a toda persona, mientras que los mecanismos individuales son mecanismos jurídicos con los que se protegen esos derechos que hoy en día gozamos nosotros. Dentro de los derechos humanos podemos encontrar múltiples distinciones de esos derechos humanos y clasificaciones. Sin embargo, la manera más fácil de comprender su nacimiento generacional, podemos encontrar 4 generalidades de los derechos humanos. La primera generalidad de los derechos humanos se encuentra en la Revolución Francesa en 1789, donde nacen los derechos civiles y políticos, y ahí se suscitan el derecho a la vida, la libertad y la dignidad humana. Mientras que los derechos de segunda generación son todos los derechos de tipo social, que nacen los derechos sociales, económicos y culturales, con las dos revoluciones, con la revolución de bolchevique y con la revolución industrial. La revolución de bolchevique en 1717, que se coronó en Rusia como tal, y también podemos encontrar estos derechos, el derecho al trabajo en condiciones equitativas, que todos nosotros tenemos el derecho a un sueldo mínimo, al mínimo vital, al mínimo para vivir. También tenemos en cuenta que toda persona tiene derecho a una vida adecuada, en condiciones dignas, como la vivienda, alimentación y asistencia médica. También podemos encontrar el derecho a la educación en todas sus modalidades, secundaria y la educación superior, que es un derecho fundamental del Estado, garantizarle esos derechos a todos los ciudadanos, el derecho a la educación superior y básica, secundaria. También encontramos otra generación, que es la primera generación que nace con los derechos de los derechos de los pueblos, que esta nace con la Segunda Guerra Mundial finalizando en 1945, cuando le lanzan las 2 bombas atómicas a Nagasaki y Hiroshima en Japón. Ahí nacen los derechos de los pueblos, la protección de esos derechos. Ahí nace el derecho a la autodeterminación. También podemos encontrar el derecho a la identidad nacional y cultural. También podemos encontrar el derecho a la paz y el derecho a la coexistencia. Por último estamos en la cuarta generación. Esta cuarta generación nace con las tecnologías, ya nace después que se crea el internet, ya nace esos derechos, y aquí comprende los derechos al acceso a internet, el derecho a la vía data, el derecho a la vía data, el derecho a manejar todo aquel con mis datos personales, yo tengo el derecho de actualizarlos cuando me convenga. Y
también otra cosa, que los derechos, la garantización de esos derechos son universales, imprescindibles, intransferibles. Una pregunta que se le va a hacer alguna vez, ¿cuál creen ustedes que es el derecho que más se viola? Ajá. A la vida. En su sociedad o donde ustedes viven, el diario vivir de sus días, ¿cuál es el derecho que ustedes creen que más se vulnera en su sociedad? Ustedes presenten, como puede ser hurto, puede ser vida, o por ejemplo, aquí en las instituciones que no nos dejan Libre expresión. su libre desarrollo de la personalidad, no nos dejan venir con aretes. Uno a la vez, por favor, uno a la vez. Sí saben, sino que no quieran hablar. Hágale, que aquí van a ver premios. Es la carta magna. Derechos y deberes. Derechos y deberes, lo consideran de esa manera. Entonces voy a pasar a explicarle qué es la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia es el libro en el cual se encuentran todas las normas que rigen al país como tal, de una manera donde se encuentran los derechos que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de existir, se encuentran los deberes que tenemos que hacer frente para que se nos respeten esos derechos, y también se encuentran, por ejemplo, cómo el Estado debe de organizarse culturalmente en cuanto a organismos de control y demás. Pero en este caso concreto me voy a basar en los derechos fundamentales, que es lo que venimos a explicar, y queremos que se queden por lo menos con la idea de qué es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son, como lo había dicho anteriormente, los derechos inherentes, inalienables, imprescriptibles que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Usted en el momento de que, por ejemplo, sus mamás ya están en síntomas de embarazo, ustedes ya cuentan con derechos desde que están en la barriga de su mamá, por el simple hecho de ya estarse formando un ser humano. Posterior al parto, ya se considera que es un ser humano, por ende tiene derechos indistinguiblemente de su raza, etnia, cultura y demás. Claro que hay culturas que cuentan con unos mecanismos de protección, pero es porque se ha visto marginados o vulnerados con el paso del tiempo. Entonces los derechos fundamentales que nacen desde todas estas revoluciones que ha explicado mi compañero, como la Revolución Francesa, la Revolución bolchevique, nace el derecho